Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nancy. Espero que estés preparado, que tengas tu Biblia en la mano y estés listo para comenzar. Así que te voy a hacer una pregunta. ¿Tú puedes decirme qué significa hablar con Dios con las palabras que salen de tu corazón? ¿Tú has escuchado qué es eso? Pues la respuesta es oración. Orar es hablar con Dios con las palabras que salen de tu corazón. Y hoy justamente vamos a hablar un poco más acerca de la oración. Vas a aprender un poquito más acerca de eso. Así que yo te invito que lo primero que hagamos sea justamente hacer una oración y pedirle a Dios que nos acompañe durante esta enseñanza, que nos guíe y nos ayude a entenderla. Cierra tus ojitos, vamos a comenzar. Gracias, querido Dios Todopoderoso, porque eres bueno y maravilloso, Señor, porque tú nos guías a través de tu palabra y nos enseñas. Padre, yo te pido que bendigas la vida de cada uno de estos niños que están a punto de escuchar este mensaje, Señor, que estés tú guardando su mente, su corazón, que los ayudes a entender, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Listo? Bueno, pues esa fue nuestra primera oración. Orar es hablar con Dios con las palabras que vienen de tu corazón, pero hay muchísimo más acerca de la oración. No solamente hablar con Dios de tus propias palabras, hay otras cosas que también implican orar. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Estás listo? Pues vamos a escuchar primeramente esta alabanza y después podemos hablar un poquito más acerca de la oración. ¿Has hablado alguna vez con Dios? ¿Le has pedido un amigo fiel? ¿Has creído que tu oración contestará? ¿Le has contado tus problemas ya? Jesucristo te ayudará. Él te oye y contesta toda oración. Al estar en un multitud o a solas te escuchará. Solo tienes que pensar, pues Él lo sabe ya. En los altos montes está Dios, en los prados verdes está Dios. No importa dónde estés, pues Él ya estará. Todo lo que dice es verdad. Cristo quiere darte libertad. Él es fiel, te cambiará y te contestará. ¿Te gustó mi alabanza? La alabanza que acabas de escuchar habla justamente acerca de la oración. ¿Sabes? Tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo podemos orar? ¿Cuándo? ¿Cuándo será el momento más apropiado para hablar con Dios? ¿Tú lo sabes? Tal vez lo sabes, tal vez no lo sabes. ¿Sabes qué? La Biblia sí nos enseña. La Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice cuándo y cómo podemos orar hacia Dios. Ahora, te voy a pedir que tengas tu Biblia en la mano y que te memorices los libros de los que vamos a hablar hoy. Los nombres de los libros son Primera y Segunda de Reyes. Ahora quiero que te memorices esos dos nombres porque cuando termine este video tengas la oportunidad de ir y leer esos dos libros tan bonitos que nos hablan acerca de un personaje muy importante que es David. Vamos a estar hablando acerca de David y lo que él nos enseña acerca de la oración. Y de esta manera vamos a poder responder la pregunta que yo te hice. ¿Cuándo es el momento apropiado para orar? Entonces, hablando de David, te voy a decir un poquito acerca de él. David era una persona que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que él tenía una relación muy cercana a Dios. Nosotros también debemos tener una relación muy cercana a Dios y para eso vamos a utilizar la oración. La oración nos va a ayudar a tener esa relación con Dios tan especial. Y el rey David la tenía desde muy pequeñito.
David tenía esa relación. Incluso cuando él estaba en el campo con sus ovejas, porque él era un pastorcito, él tenía ese tiempo para Dios y se lo dedicaba a él. No solamente platicando con Dios y hablándole de su vida, sino que también él escribía alabanzas al Señor. Algunas de esas alabanzas están en los Salmos. En los Salmos puedes encontrar cosas importantes que nos enseñan de cómo David oraba a Dios. Ahora, aquí está la primera oración. En el día que temo, yo en ti confío. Eso está en Salmo 56:3. ¿Qué era lo que hacía David cuando tenía miedo o cuando necesitaba fortaleza? Bueno, pues él hablaba con el Señor. Le pedía a Dios que lo cuidara y confiaba que Dios haría eso. ¿Cómo sabemos? Bueno, pues en una ocasión, mientras el pequeño David estaba cuidando sus ovejas, escuchó algo entre los arbustos por ahí. Y de repente salió un león. Ahora, la Biblia no nos dice todo acerca de la situación por la cual se enfrentó David a ese león, pero sí nos dice que él confiaba que el Señor lo protegería y lo ayudó a matar a ese león. Y más adelante, Dios volvió a estar con él cuando se enfrentó a un gran oso. Pero tú sabes que si seguimos con la historia de David, hay algo más importante a lo que él se enfrentó y que no estaba solo. Dios estaba ahí con él todo el tiempo cuidándolo y protegiéndolo. Y fue cuando se enfrentó a un gigante, aquel llamado Goliat, y lo derrotó, trayendo la victoria para el reino de Israel. Todas estas situaciones por las cuales David pasó nos muestra que Dios estaba con él. Y eso era por la relación que David tenía con Dios. David oraba y le pedía a Dios que lo cuidara y lo protegiera. Y eso nos enseña a nosotros también, que cuando estamos orando, debemos acercarnos al Señor para pedirle que nos cuide, que nos proteja. Yo no sé qué clase de situación estés enfrentando o cuál situación te vas a enfrentar. Lo que sí sabemos es que si nosotros mantenemos una relación cercana con Dios, si nos mantenemos en oración, podemos pedirle, así como David, que nos cuide y nos proteja, y Él lo hará. Bueno, ahora vamos a ver, aquí tengo una oración más de David y dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Salmo 32:7. David oraba en lugares muy extraños. Algunos de estos salmos nos muestran en dónde es que David se encontraba mientras estaba haciendo una oración. Por ejemplo, en este dice, oración que hizo cuando estaba en la cueva. ¿Por qué estaba orando David en una cueva? Bueno, pues porque la vida de David cambió muchísimo. De ser un pequeño pastorcito, después se enfrentó con ese terrible gigante Goliat, donde nosotros vimos que Dios lo guardó y lo protegió. Sin embargo, aunque mató a ese gigante y ganó un puesto en el reino de Israel, el rey Saúl le dio envidia. Tomó mucha envidia de lo que le estaba sucediendo a David y de cómo el pueblo estaba aceptando a David y lo ponía aún más arriba que el propio rey. Así que el rey se puso celoso. Lo que le sucedió a David es que Saúl comenzó a perseguirlo y buscaba matarlo. No le quedó de otra a David más que salir de Israel para esconderse. Y lo que hizo fue encontrar un lugar donde había muchísimas cuevas. Y yo creo que fue Dios el que lo guió ahí. Y era Dios quien estaba con él, porque recuerda que David tenía algo muy lindo y es que él oraba con Dios en todo momento. Ahora, también David oraba mientras estaba en esas cuevas. En una ocasión, mientras David estaba en una cueva con todas las personas que lo seguían, que era el ejército de David, sucedió algo, y es que el rey Saúl, que buscaba matar a David, llegó a esas cuevas y se sintió muy cansado y decidió entrar a descansar en una de ellas, sin saber que David y todo su ejército estaban en esa misma cueva, escondidos en lo profundo. El rey Saúl decidió quedarse en esa cueva y se durmió.
Cuando quedó dormido, los amigos de David se emocionaron y le dijeron a David, mira lo que Dios ha hecho, nos ha traído al rey Saúl en bandeja de plata. ¿Qué tal si acabamos de una vez con él y así se terminarán todos nuestros problemas? Ahora, hubiera sido una excelente oportunidad para David para acabar con su enemigo, el rey Saúl. Pero David no pensaba así. David sabía que Dios no quería que él matara al rey Saúl. Y David tenía algo muy lindo, y es que él tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Él no guiaba sus acciones por lo que él quería. Él buscaba primero tomar en cuenta a Dios antes de hacer cualquier cosa. Y entonces lo que hizo David fue que se acercó sigilosamente a donde estaba dormido el rey Saúl y le cortó un pedazo de la ropa y se la llevó. Al siguiente día, cuando el rey Saúl se despertó, se fue tranquilamente fuera de la cueva para continuar la búsqueda de David. Y cuando iba relativamente lejos, entonces David salió y le gritó, Rey Saúl, mira, tú buscas matarme, pero yo te he tenido cerca de mí y no te he hecho daño. No tengo nada en tu contra. Y en ese momento le mostró la tela que él había cortado de la túnica del rey Saúl. Y la Biblia nos dice que el rey Saúl sintió muchísima vergüenza de lo que él estaba haciendo. Así que decidió dejar de perseguir a David, pero solamente por un tiempo. Lo más importante aquí es que David oraba todo el tiempo y Dios estaba con él y fue su refugio. Pudo guardarlo. Aunque estaba ahí el rey Saúl y afuera estaba todo el ejército del rey Saúl, Dios resguardó a David. Esa es otra manera en la que nosotros podemos ver que la oración es muy importante. Ya vimos que debemos orar para que Dios nos cuide y nos proteja. Podemos orar para que Dios sea nuestro refugio ante cualquier situación, que nos ayude a salir librados de cualquier peligro. Aquí tenemos una oración más que vamos a ver acerca de lo que escribía David en otro de sus salmos. Y esta dice así, me has guiado según tu consejo. Salmo 73, 24. Pues aquí lo que nos enseña es que hay algo importante que debemos hacer. Y es que cuando oramos debemos pedirle a Dios su guía. Debemos tomar la decisión basados en la sabiduría de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar esta sabiduría? Pues en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y todo lo que la Biblia nos dice es verdad. Y ahí tenemos el mejor consejo que nos puede ayudar para guiarnos. Pero es muy importante que tú ores a Dios primero. Pídele al Señor que te muestre y que te guíe cuando vayas a tomar cualquier decisión. David también lo hacía. Lo que sucedió en nuestra historia es que llegó un momento en el que el rey Saúl murió y pues cualquiera diría que la vida de David finalmente iba a tomar un nuevo rumbo y que ahora que él se iba a convertir en rey, pues todo estaría más tranquilo, ya no tendría ningún problema, ya sería libre, ya nadie lo iba a perseguir. Pero no vemos eso, sino que David siguió teniendo más dificultades durante el tiempo en el que él fue rey. Pero también vemos que había algo muy importante que él hacía, y eso es orar. En todo momento, David oraba pidiéndole la guía a Dios. Si él tenía que enfrentarse a una batalla, él primero oraba y le decía al Señor qué debía de hacer, a dónde debía dirigirse. Eso nos muestra que David ponía primero a Dios en todo. Él siempre buscaba su guía. No solamente buscaba su protección, no solamente que lo cuidara, que fuera él su refugio. También vemos que se ora para que podamos pedir su guía. David pedía la guía de Dios en todo.
Y eso lo ayudó para tomar las decisiones que él necesitaba ahora que era rey. Dios quiere que tú hagas exactamente lo mismo, que donde tú estés siempre lo tomes primero en cuenta para tomar cualquier decisión. Él quiere ser tu guía. La última oración que vamos a hablar el día de hoy está en el Salmo 34:1 y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. Ahora, cuando David pedía protección a Dios, Dios estaba complacido con él. Cuando le pedía que lo librara de los problemas, Dios estaba complacido con él. Cuando David pedía dirección a Dios, Dios estaba complacido con él. Y cuando David alababa y agradecía a Dios, decía cosas buenas acerca de Dios, Dios estaba bendecido. ¿Qué significa bendecido? Tal vez tú has escuchado muchísimas veces esta palabra. Dios te bendiga, seas bendecido, bendiciones. ¿Pero qué realmente significa? ¿Te has preguntado alguna vez? Bueno, pues bendecido significa hacer a alguien muy feliz desde el fondo de su corazón. David bendijo al Señor en todo tiempo con sus alabanzas y sus acciones de gracias. ¿Puedes pensar en algunas de las cosas por las que David alababa a Dios? Tal vez porque lo libró de las batallas, porque lo ayudó en todo momento, porque le permitió ser rey de Israel. Yo creo que David pudo bendecir a Dios por tantísimas cosas que sucedieron en su vida, todas las cosas buenas y maravillosas que le sucedieron a David. Y por eso él continuamente bendecía a Dios. Y eso nos deja una gran enseñanza, y es que nosotros también podemos bendecir a Dios con nuestras acciones, con la manera en la que pensamos, con la manera en la que hablamos y lo que hacemos que sí agrada a Dios. En ese momento nosotros estamos bendiciendo a Dios. David bendecía al Señor en todo tiempo. Y nosotros también podemos bendecirlo todo tiempo. Podemos recordar cada cosa maravillosa que Él hace en nuestra vida, que nos da un techo, nos da comida, nos permite tener una familia, nos permite asistir a la escuela. Cualquier cosa que pase en tu día a día, cuéntaselo al Señor. A Él le encanta escuchar. Le encanta saber cómo te sientes. No importa si es algo que te da tristeza o que te hace sentir mal. Lo importante es que ores, que hables a Dios con las palabras que vienen de tu corazón y tengas esa relación tan especial y maravillosa con nuestro Dios. Ahora, es cierto que tú puedes tener una relación con Dios, pero hay algo que se necesita, y ese algo es haber recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces yo te pregunto, ¿tú has recibido ya al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Él vino a este mundo para pagar por el castigo que tú y yo merecíamos por pecar. Y murió en una cruz por ti y por mí, pero no quedó muerto. Él resucitó al tercer día. Y gracias a lo que Él hizo por ti y por mí, es que ahora nosotros podemos tener nuestros pecados perdonados y podemos ser parte de su familia. Y desde ese momento en adelante podemos construir una relación con Dios. Podemos ser parte de su familia, podemos hablar y podemos tener ese momento de intimidad y podemos bendecirlo, así como Él ya nos ha bendecido con la vida eterna. El día de hoy yo te invito a que no te olvides de orar todos los días y en todo momento. Pídele que te ayude en cualquier situación de peligro, pídele que te guarde de cualquier situación. Pide su guía para tomar cualquier decisión y bendícelo por todo lo bueno que Él nos da. ¿Lo harás? Cierra tus ojitos, vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre Celestial, por este momento tan especial que nos permites estar con los niños, Señor. Yo te pido que tu palabra sea guardada en su mente y en sus corazones, Señor. Que podamos cambiar nuestra mente, nuestra manera de hablar y nuestra manera de andar, Señor, para bendecirte, Padre, a ti, que eres quien lo merece. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, pues mi nombre es Nancy y me dio mucho gusto estar el día de hoy aquí contigo